Nosotros el primer desafío grande que tuvimos creo que fue la pandemia. La demanda cayó, por más de que los alimentos eran de primera necesidad. El mayor desafío que tuvimos en cuanto, tratemos de ver cómo podemos crecer. Yo creo que en realidad para nosotros lo económico nunca fue una zanahoria. Y eso creo que fue lo fundamental. Era despertarse contentos porque lo que íbamos a hacer hoy nos iba a hacer felices y nada más. Para mí lo principal es humanizar. Yo creo que la gente que va a un local no busca solamente ir a comprar un alimento en el mío, porque el alimento lo puede comprar online. Entonces, si está yendo al lugar es porque busca algo más, porque busca el contacto, porque busca la parte humana. O sea, ya el cliente está viniendo hacia mí, yo ya tengo que decirle muchas gracias. Bueno, Anto, bienvenida a este episodio de Nómade Podcast. Hace poquito hemos arrancado y realmente nos pone contentos poderte recibir. Siempre nos relacionan con el tema de la actividad física, el entrenamiento, y hoy va a ser un podcast tal vez disruptivo del enfoque en que lo vamos a encarar porque, bueno, vamos a hablar con vos, que tenés un perfil emprendedora y que estás en una industria que se relaciona con la del bienestar y la salud, pero tal vez desde otro lugar, otro rubro, que es los alimentos, los productos sin TAC. Y bueno, nada, nos encanta poder tener esta posibilidad de poder charlar desde otro enfoque, así que muchas gracias por sumarte. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer y está buenísimo siempre para conectar con otras personas y difundir también un poco desde mi lugar y desde lo que he aprendido en este tiempo. Bueno, me encantó. ¿Qué sos, Anto? ¿Quién es Anto? Contanos un poco. Bueno, para lo que me convocaron acá, soy CEO de mi empresa, que surgió, la marca surgió hace 11 años, pero en realidad hace 13 que estoy en este mundo. Actualmente tenemos 6 sucursales, más de 30 colaboradores. Además de eso, soy como muchas cosas. Soy intérprete en francés, soy técnica en marketing, soy astróloga, soy mamá. Y todas esas cosas las combinás en el mundo del emprendimiento. Y todo eso lo combino. En realidad, como que siento que en algún punto cada experiencia que fui teniendo, tanto en lo laboral como en los aprendizajes formales o no tan formales, de alguna manera siempre me cayeron justo para poder ir aplicándolo a lo que hoy hago y a lo que hoy soy. ¿Y cómo llegaste a este mundo de los alimentos, puntualmente de este tipo de alimentos? ¿Cómo fue que entraste en esta parte de este rubro? Primero, me dio la pica de emprender y se me dio la posibilidad también y entré como en el rubro en realidad de dietética. Uh-huh. Ahí empezamos a sumar productos sin gluten y a partir de ahí, lo primero que fui aplicando fue esto de el marketing de la escucha activa del cliente, que era lo que el cliente venía a buscar. Y yendo un poquito más atrás, Sí. ¿Por qué elegiste alimentos sin gluten? ¿Qué viste en esa parte del mercado, digamos? Era algo que no estaba muy explotado. Hace 13 años atrás no había mucha información, no habían muchas opciones y normalmente, estaba asociado al mundo de la dietética. Entonces fue como decir, dentro de la dietética pongamos este rubro y veamos qué va pasando, qué respuestas va teniendo. Y eso hicimos, mucha escucha con el cliente, como decía, de saber qué es lo que necesitaban, qué es lo que buscaban. Y también nos empezó a dar la pica de por qué estaba en ese momento todo como muy limitado. Vos lo que podías encontrar eran ciertas harinas, muy pocas marcas, y los productos que habían terminados, que eran como galletas o budines, súper industrial. Entonces ahí la gente nos decía, quiero algo más casero, quiero encontrar lo mismo que encuentro si voy al kiosco del barrio de mi casa. Y ahí empezamos como, a armar la idea de negocio, orientarlo a esto. Te hago 2 preguntas. Sí. La primera, dije cuando te presenté sin TAC, ¿está mal dicho? En realidad, antiguamente se controversial. decía, Ajá. claro, antiguamente se decía sin TAC porque el TAC es trigo, avena, cebada y centeno, Uh-huh. que es donde se puede encontrar la proteína del gluten. Actualmente, hace 1 año y medio aproximadamente, cambió el Código Alimentario Argentino, entonces ya dejamos de decir TAC y empezamos a decir libre de gluten o gluten free o sin gluten. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, en la avena no se encuentra la proteína del trigo.
¿Qué pasa? Que la avena en Argentina normalmente está contaminada, sea por campo, sea por molienda. Entonces, antes se decía, bueno, listo, no consumamos avena porque probablemente contenga trazas de trigo. Pero si vos te traías avena de Estados Unidos, de México, de Europa, la podías consumir. Y eso era bastante confuso para el usuario. Entonces, por eso hubo un cambio en el código alimentario donde se dice ya no es sin TAC, sino que es libre de gluten. Y en este libre de gluten, bueno, garantizamos que la proteína del gluten no esté ni en el proceso ni en el alimento. Y en el consumo de tu experiencia y todos estos años trabajando con Olive, ¿la gente que consume tu producto siempre es celíaca o gente sin esta condición también consume tus productos? Ay, voy a hacer una pequeña corrección, Denis, que me dan el core. Bien. Somos Olive. Olive, perdón. Porque Olive surge justamente de que nuestra casa central, donde nosotros nacimos, ¿cómo? Olive. Olive. Yankee. Sí, es porque está ubicado en cerca del Puente Olive. Ajá. Y cuando nosotros iniciamos fue como decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente rápidamente nos reconozca y sepa dónde encontrarnos? Ajá. Entonces fue por eso que le pusimos el nombre Olive, para que la gente rápidamente pensara, está cerca del Puente Olive y nos encontrara de manera rápida. ¿Sigue estando ese local? Ese local sigue estando porque es nuestra casa central y es la casa más reconocida, el local más reconocido. Bueno, ¿y quiénes nos consumen? En primer lugar, sí somos muy elegidos por gente que está diagnosticada con la enfermedad celíaca, que para poder llevar una vida normal y habitual y transformar la enfermedad en una condición, sí o sí tiene que consumir sin gluten. Entonces, primero, sí nos elige todo ese público que ya está diagnosticado. Después también nos consume gente que no tiene la enfermedad, pero sí es alérgica o intolerante al gluten. Entonces, lo ideal en su vida es que deje de consumirlo. Gente que tiene otras enfermedades, por lo general son otras enfermedades autoinmunes también, como la celiaquía. Entonces, por recomendación médica, eliminan el gluten. Y después, bueno, personas que lo eligen por un bienestar. O sea, porque ven la diferencia en su actividad diaria, en su actividad física, de eliminar el gluten de su vida. O sea, ven cómo impacta en su día a día, en su metabolismo, en su descanso, en su estrés, el eliminar el gluten de la vida. ¿Y qué crees que tienen los productos de Olive para mejorar el bienestar de las personas? Como base, que no tenemos gluten. Sí, 100%, pero hay algo en la producción que vos decís, bueno, nuestro diferencial dentro de, no sé, de la naturaleza de lo que ustedes utilizan para generarlos y demás, que marque un diferencial en los productos sin gluten. Bien, y nosotros de base siempre tratamos de usar productos naturales. Por ejemplo, yo digo, las pastas que nosotros hacemos de zapallo y mozzarella, yo se lo doy a mi hija sobre cualquier otra pasta que exista en el mercado porque el producto es original. O sea, nosotros agarramos el zapallo, se cocina en horno para que no pierda propiedades y ese mismo zapallo es el que pasa a la pasta directamente. Entonces yo a mi hija básicamente lo que le estoy dando es zapallo. No colorantes, digamos. Exacto, no es algo artificial, es verdaderamente esa materia prima. Lo mismo nos pasa con todos los productos que tienen verdura. O sea, nosotros agarramos la selga y esa misma selga que tiene un proceso muy mínimo de cocción, justamente también para que no pierda las propiedades, es la que termina en las empanadas, en las tartas, en las pastas. Entonces, también tiene eso de positivo, que vos estás comiendo un producto real, natural, no es artificial. Tenemos muy baja cantidad de conservantes, o sea, son los mínimos pedidos por el Código Alimentario para poder salir al mercado. Entonces también tenemos ese diferencial. Nosotros seguimos siendo una empresa de alimentos artesanales con procesos industriales, pero la manera en que lo hacemos sigue siendo artesanal. Y está bueno eso porque actualmente, como decíamos, tenés 6 sucursales. 6 sucursales. ¿Y crees que es un desafío grande en la medida que uno va creciendo o expandiendo la marca, sostener este diferencial? Porque por ahí veo marcas que arrancan más artesanales y terminan siendo industriales. ¿Cuál es el desafío de ustedes de este lugar? Y en realidad yo creo que podés ir mixeando
para poder acompañar el crecimiento. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es esto, es industrializar los procesos, formalizar los procesos. Y hay toda una parte en la que seguimos manteniendo lo artesanal. Quizás el día de mañana decimos, bueno, cierta cantidad de productos siguen manteniendo esta línea y ciertos productos los terminamos industrializando para poder llegar más allá, poder salir de la provincia. Pero creo que siempre lo fundamental es como tener claro hacia quién nos estamos dirigiendo y qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es como el qué, el cómo y el para quién siempre tienen que estar claros. Bien. Y también ser flexibles, porque siempre el mercado te va trayendo información para que vos vayas cambiando, y estar atentos a esa flexibilidad también te permite poder crecer, poder mantener la estructura que ya tenés, que siempre es complejo eso. Recién hablamos, o sea, empezar, es fácil empezar, o sea, todos podemos empezar, puedes empezar en tu casa haciéndolo. El tema es mantenerte y a medida que vas creciendo, que ese crecimiento no te lleve puesto. ¿Y qué fue lo más desafiante para lograr esa escalabilidad y poder seguir creciendo? Nosotros el primer desafío grande que tuvimos creo que fue la pandemia, porque la pandemia, si bien trajo un montón de información sobre el cuidado, sobre el bienestar, sobre la importancia de comer bien, en el caso de las personas con la enfermedad celíaca, la importancia de no salirse de la dieta. Todo eso fue positivo. Al mismo tiempo, bueno, la demanda cayó, por más de que los alimentos eran de primera necesidad, porque mucha gente empezó entonces a hacer las cosas en su casa. Ese fue como el mayor desafío que tuvimos en cuanto, bueno, mantengamos y tratemos de ver cómo podemos crecer. Y ahí hicimos un cambio grande de marca, un rebranding, porque nosotros antes éramos Olive Almacén Celíaco y estábamos como muy enfocados entonces a un tipo de público que tenía una enfermedad. Y ahí fue cuando nos empezamos a preguntar, ¿todos los que nos eligen tienen la enfermedad? ¿O nos elige otro tipo de gente? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la gente también nos elegía porque el sabor estaba bueno, la presentación está buena, la calidad es buena. Entonces queríamos ir a ese público que nos elegía porque el plus era que fuéramos libres de gluten. Y ahí hicimos un rebranding y empezamos a hacer Olive Gluten Free. Entonces, somos una marca de alimentos que produce alimentos de calidad, con conciencia, con un buen sabor, visualmente son atractivos y además somos libres de gluten. Ahí fue un cambio bastante grande porque no solamente teníamos que cambiar colores, marca, pensar muy bien el tipo de servicio que estábamos ofreciendo, la experiencia que estábamos ofreciendo, sino bueno, también todo eso había que bajarlo a la realidad y comunicárselo a la gente de manera que siguiera entendiendo que éramos la misma esencia, cambiamos el nombre, pero seguíamos siendo los mismos. Dentro del mundo del emprendimiento, de las empresas y los proyectos, sin duda, obviamente, la parte económica y la búsqueda de desarrollo económico es importante, pero hoy se habla mucho de propósito y ese motor o esa fuerza que apalanca. Lo otro que muchas veces, incluso en un proceso de expansión, no se ve y uno se apalanca y se motiva con otras cuestiones. ¿Tienen definido como empresa cuál es el propósito, qué es lo que los motiva día a día, más allá de lo económico? Yo creo que en realidad para nosotros lo económico nunca fue una zanahoria. Y eso creo que fue lo fundamental. Como era despertarse contentos porque lo que íbamos a hacer hoy nos iba a hacer felices y nada más. Y después todo empezó a ser como un plus. O sea, cada vez que podíamos abrir una sucursal era un plus. Cada vez que recibimos un currículum de gente que quiere trabajar en Olive, es un plus. De gente que sigue eligiendo trabajar con nosotros, es un plus. Entonces, la plata nunca fue un motor para nosotros. Sí, por supuesto que es un medio, porque es el medio que nos permite seguir creciendo, seguir expandiendo. Pero bueno, hoy como que el objetivo, por ejemplo, que tenemos este año es formalizar y ordenarnos. Y ya el año que viene, bueno, sí, quizás expandirnos mucho más, pero con este orden y esta formalización que este año estamos planteando. ¿Y cómo combinás en este crecimiento empresarial tu formación, tanto como la astrología, como el marketing, esta combinación medio rara que traes y que seguramente hace parte de la marca? Sí, total. ¿Qué rol cumple esa combinación dentro de la empresa?
Bueno, el marketing es algo que a mí me apasiona. Me apasiona mucho entender esto, por qué la gente te elige, qué es lo que la gente busca cuando va a nuestras sucursales y poder al mismo tiempo, bueno, entenderlo nosotros como empresa, comentárselo a los colaboradores y formarlos para eso. Nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos como objetivo principal brindar una excelente experiencia al cliente y ese es el objetivo que tenemos todos en todas las áreas. El cliente es como el centro para todas las áreas de la empresa. Y desde ahí lo trabajo mucho desde el marketing, o sea, es el marketing interno de los colaboradores y el marketing externo del cliente que viene y nos elige. Mucho hacer enfoque en el servicio. Me ha ayudado mucho también la experiencia con la que yo venía, o sea, haber sido moza me ayudó un montón porque yo estuve mucho tiempo de cara al servicio. Haber sido promotora, estuve de cara en las bocas de los principales supermercados de la provincia. Entonces como que toda esa formación me fue ayudando para poder hoy implementarlo. Y después, bueno, la astrología me vino, bueno, también en la pandemia, como esta inquietud de decir, bueno, quiero aprender un poco más de mí y eso va a hacer que aprenda un poco más de la afuera. Y hoy lo implemento mucho en el equipo. Entiendo por qué quizás a alguien que es, no sé, tiene características muy altas en cuanto a, no sé, operatividad, le cuesta un poco comunicar qué fue lo que hizo. Entonces, desde su mapa astrológico, desde su carta natal, puedo ayudarle a hacer la conexión para que pueda comunicar efectivamente lo que necesita comunicar. Entiendo por qué alguien, cuando algo le frustra, cuando algo no le salió tan bien, actúa de cierta manera. Entonces también ayuda a gestionarlo para que eso no impacte negativamente ni en esa persona, ni en la empresa, ni en su grupo. O sea, porque todos vamos reaccionando de maneras distintas ante los desafíos. Capaz que a vos te salió, no sé, hoy tenías el objetivo de hacer 50 abdominales, llegaste a 25, te frustraste y, qué sé yo, gritaste. Y vos te pusiste a llorar y la otra persona hace otra cosa. Bueno, yo a partir de la carta astral puedo entender mucho mejor por qué vos reaccionás de una manera y por qué vos, Maru, reaccionás de la otra y tratar de gestionarlo para que, bueno, todos reaccionemos de la mejor manera posible y más sana para cada uno y para la empresa. La astrología vendría a ser su herramienta en el liderazgo, digamos. Exacto, sí. Me gusta. Mencionabas el tema de la experiencia del cliente, considero que es un gran desafío, sobre todo para las marcas y proyectos que quieren hacer la diferencia de otro lugar. Sí. Me siento que pasa en todas las industrias, tal vez nosotros del gimnasio lo que se ve es que vienen grandes monstruos, ponen máquinas y abren locales y así la gente va, pero realmente son más máquinas en un lugar nuevo. ¿Cuáles son para vos los pilares? O sea, ¿cómo se define la experiencia al cliente desde tu lugar? ¿Qué es lo primero, lo primordial? Y después me gustaría que me cuentes sobre el concepto que dijiste, marketing para los colaboradores. Hablaste de marketing dividido en dos partes y eso me llamó la atención también. Bueno, con respecto a lo de la experiencia del cliente, para mí lo principal es humanizar. Porque cada vez estamos en un mundo mucho más tecnológico, que está buenísimo como herramienta, o sea, que vos tengas una herramienta nueva en el gimnasio, está buenísimo, pero no olvidarnos de la parte humana. Yo creo que la gente que va a un local, que va a un gimnasio, no busca solamente ir a hacer ejercicio, sería en tu caso, o ir a comprar un alimento en el mío. Porque el alimento lo puede comprar online, sin salir de su casa. El ejercicio lo puede hacer en su casa con una rutina mirando YouTube, sin salir de su casa. Entonces, si está yendo al lugar, es porque busca algo más. Porque busca el contacto, porque busca la parte humana, y desde ahí es donde nosotros hacemos principal foco. O sea, ya el cliente está viniendo hacia mí, yo ya tengo que decirle muchas gracias. Sí. O sea, ya lo tengo que recibir así y agradecer porque estás haciendo ese movimiento desde tu casa hasta mi lugar. Entonces, a partir de ahí empieza toda la experiencia. Yo ya lo recibo al cliente con una sonrisa, le pregunto qué es lo que necesita e indago para saber verdaderamente qué está buscando. Porque todas las personas que van a ir a tu gimnasio no van a buscar hacer ejercicio. O sea, tienen un objetivo y quizás hasta sea un objetivo que ni vos lo tenés en cuenta a la hora de planificar. Y eso es lo que está bueno, porque te trae información de decir, bueno, listo, tengo que enfocarme también hacia esto. Tengo que escuchar lo que el cliente me viene a traer.
Entonces, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en lo humano, en que vos escribas y no te responde una máquina, te responde una persona. Y entonces eso mismo, buscarlo cuando van al local, que vos vayas y haya una persona detrás ayudándote verdaderamente. ¿Y cómo haces para estandarizar esos procesos de la experiencia del cliente? Porque me imagino que tenías más de 30 colaboradores. Sí. Si bien hay que tener como una cultura organizacional bien clara para que todos entiendan el concepto de experiencia, pero ¿cómo haces vos en la operativa, en la diaria, para que esto llegue a todos tus clientes? Esta forma de generar buena experiencia. Bueno, obviamente que es difícil porque vuelvo a lo mismo, somos personas. Entonces es entendible que por ahí no sea todo siempre excelente. Por más de que apuntemos a la excelencia, pueden haber situaciones en las que no, y sobre eso sobre todo trabajamos. Y después, bueno, hay mucho enfoque en la capacitación, en la repetición, porque para que a alguna persona se le haga hábito, cada vez que entre alguien saludarlo, tiene que haber una repetición constante. Recuerden, entra alguien, lo saludo. Entra alguien, lo saludo. Entra alguien, lo saludo. Entonces, bueno, ya después se empieza a formar un hábito. Dentro de esa experiencia también tenemos mucha flexibilidad, porque va a ir dependiendo de la respuesta del cliente cómo vos vas repreguntando o hasta dónde abordarlo al cliente. Pero bueno, sobre todo si tenemos como mucha base, mucha capacitación, repetición y después, bueno, ir monitoreando e ir evaluando que lo que nosotros pensamos que va a suceder verdaderamente suceda. Trabajamos mucho también sobre los errores. O sea, si hay un cliente que no le gustó mucho una experiencia o no fue lo que esperaba, bueno, trabajamos sobre eso, porque vuelvo a lo mismo, o sea, valoramos que el cliente vaya a la sucursal y valoramos que el cliente nos haga saber que no estuvo tan a gusto con algo. Porque se podría quedar callado, no decir nada, comentárselo a todos sus amigos, a toda su familia, y nosotros no saber por qué ese cliente no volvió. Perdón, Denis, pero te voy a robar. Y Seguro quiero... me vas a preguntar lo que voy a preguntar, ya te conozco. ¿El cliente siempre tiene la razón? Siempre tiene la razón. Para vos siempre tiene la razón. Siempre. ¿Y siempre porque, o sea, habla desde su lugar y desde su experiencia. Si yo pongo como objetivo que que el principal objetivo de mi empresa es brindar una excelente experiencia al cliente y el cliente me dijo no fue excelente, ok, nada más. Después puedo evaluar si eso que me dijo yo considero que no fue tan así, puede ser. Pero ya el cliente me está diciendo para mí no fue excelente, yo se lo voy a remediar, se lo voy a compensar y voy a hacer todo lo posible para que vuelva a tener otra experiencia y que logremos esa excelencia que buscamos. ¿Cómo miden el nivel de experiencia? ¿Tiene alguna manera sistemática de poder medirla, No. aparte de lo que te digan en el 1 a 1? No, la verdad que no. Por suerte tenemos muchos clientes que son muy activos en las redes, entonces nos lo hacen llegar probablemente a través de las redes, de Instagram, de Google Maps, desde algún lugar nos hace llegar su buena o mala experiencia y desde ahí actuamos. ¿Y cómo centralizan toda esa información? Digo, porque escriben por las redes, la centralizan, se junta toda esa información o todos ya saben cómo responder ante... Claro, eso sí, tenemos un protocolo de cómo responder ante un reclamo. Depende del nivel de reclamos, la manera en la que actuamos y también, bueno, depende el tipo de reclamo. Pero sí, toda esa parte sí la tenemos bastante aceitada. Bien. Y en esto que te quedó pendiente del Denis, el marketing para los empleados, ¿cómo lo manejan? Saliendo un poco del cliente y entrando en la experiencia que tienen los colaboradores trabajando con ustedes. Y hay una parte que nosotros nos potencia mucho, que es la parte de la baja rotación que tenemos de colaboradores. En la mayoría de los equipos tenemos muy baja rotación. En alimentos es algo increíble, o sea, no sé, la mayoría de los colegas que tenemos siempre te dicen que la rotación es muy alta y cuando nosotros entramos nos dijeron la rotación es de 3 meses. ¿Y ustedes en cuánto la tienen más o menos? Y nosotros tenemos colaboradores hace 10 años trabajando con nosotros. Y eso es un montón y eso, bueno, ya habla de ciertas cosas que hacen que el colaborador permanezca y se mantenga en su trabajo. Y después, bueno,
esto nos ha llevado mucho a tratar de tener todo el tiempo una comunicación permanente con el colaborador de cómo está, de qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar su manera de trabajar, o sea, de poder brindarle herramientas para que cada vez su trabajo sea más óptimo, y cosas que por ahí son bases, o sea, que deberían ser como por ahí un poco obvias, pero por ahí no lo son, pero es esto de eso. Todos los días preguntarle cómo está, saludarlo. Yo, por ejemplo, a cada una de las chicas de las sucursales cuando ingresan me tienen que mandar un mensaje de hola y es simplemente para que yo las pueda saludar. O sea, mi objetivo es, yo te quiero saludar y te quiero desear un buen día. Te quiero preguntar cómo estás. No tiene otro objetivo porque, digamos, o sea, no es una cuestión de control porque para eso tenemos las herramientas de asistencia, pero sobre todo para saludarnos. Porque yo en Casa Central estoy todos los días, entonces todos los días saludo a todo el equipo que está ahí, pero en las otras sucursales no estoy. Esa es mi manera de, bueno, estemos conectados, mantengamos una comunicación. La comunicación para nosotros es una base, entonces cualquier cosa que vos necesites, que te surja, lo que sea, comuniquémonos, hablemos, para que podamos mejorarte también tu experiencia dentro de la organización. Qué bueno eso que contás del saludo todos los días, aunque sea digital, ¿viste? Uno, o sea, si no te veo, no te saludo y me parece Claro. una locura. Y que, bueno, sin duda estás diciendo, nos mencionás de que la comunicación es parte del por qué un colaborador se queda o uno tiene más alta o menos rotación. Uh-huh. ¿Qué otras cosas crees que son las que motivan a una persona a quedarse en una estructura? Bueno, el ambiente laboral sin dudas, o sea, que haya un ambiente de respeto, de cordialidad, que no hayan gritos, que las reglas estén claras. También creo que colabora, viste, que no, hoy no sea un sí, mañana un no o al revés. Bueno, brindar uniformes, brindar las herramientas que se necesitan, todo eso creo que hace a que el colaborador se sienta a gusto. Te voy a hacer una pregunta que me gustaría, como ahora yo te interrumpo. ¿Se puede brindar una excelente experiencia al cliente brindando malas experiencias a los empleados? Lo dudo, porque en algún momento la persona lo va a trasladar. O sea, yo creo que, por ejemplo, este alimento que está hecho, sí o sí tiene que estar hecho por una persona que está feliz y contenta, porque esa energía se traslada al producto, el producto después le llega al consumidor y de alguna manera se le va a transformar. Sin duda la persona que está en el mostrador. O sea, si no está contenta, no va a recibir al cliente con una sonrisa, o sea que ya la experiencia ya empezó distinta a lo que nosotros tenemos programado. Me gusta el concepto de la energía. Sí, me gusta. Y es real. Sí, y en todo, no solamente a la hora de hacer el producto, sino también en esto de que hablamos de que la persona, para ustedes es muy importante la atención al público, o sea, Sí. la atención al cliente para resolver lo que necesite o las dudas que tenga. Y en esto el colaborador es fundamental porque una persona que no está feliz no te va a sonreír, no te va a preguntar cómo estás ni nada. Sí, por ahí también eso, o sea, por ahí son cosas que yo digo son detalles. No sé, en el cumpleaños, saludarlo por el cumpleaños, darle un presente, no sé, día del niño, regalarle algo, un presente a los hijos de los colaboradores, día de la madre, a las madres que tenemos en el equipo. Entonces, por ahí son detalles, pero que hacen, exacto, que suman. Y hablando de madres, ¿qué rol cumple la maternidad dentro de la empresa, saliendo un poco de la empresa y entrando en Anto? Y a mí me cambió mucho porque yo siempre fui muy productiva. Muy productiva significa que si yo tenía que ser 20 horas, estaba 20 horas, capaz que 10 atendiendo, 10 elaborando, y como que mi foco siempre estuvo puesto ahí y de repente cuando fui madre ya mi foco no podía estar puesto ahí. Pero eso me trajo una transformación súper positiva que primero empezó como a jerarquizar cosas en mi vida. Es decir, bueno, ¿qué es lo más importante verdaderamente? Y segundo, también me permitió delegar, que ese delegar también trajo un crecimiento que estaba atado a mi alta productividad. Porque obviamente que en ese momento yo consideraba, yo hago todo. Bueno, hoy delegando me doy cuenta que siendo un equipo más grande, podemos hacer muchas más cosas de las que yo creía que podía hacer estando sola. Y bueno, fue un desafío también porque
aprender a delegar y confiar en delegar es difícil. O sea, para mí fue como un cambio grande de saltar al vacío y empezar a ver qué pasaba. ¿Y qué herramientas tuviste que desarrollar para lograr esa confianza con el equipo? Yo creo que por un lado, bueno, las herramientas, bueno, no tanto del marketing, pero sino de un diplomado que hice en neurociencia me ayudó mucho para poder entender cómo yo tenía que delegar una tarea y una vez que la delego, ¿qué hago? O sea, yo tengo que supervisar. No puedo simplemente enseñarte cómo hacer esta tarta y olvidarme. No, yo después tengo que supervisar y hacer control y seguimiento. O sea, es como, yo ya tenía claro que esto lleva 30 gramos de dulce de leche. Yo lo tenía claro. Ahora había que bajárselo a alguien y después cada tanto revisar que siga manteniendo esos 30 gramos de dulce de leche. Entonces, bueno, fue como transformar también mi rol. Ya no era la que hacía todo, sino ahora soy la que superviso, hago seguimiento y hago control. Me gusta porque te veo súper sistemática. Sí. Y no quiero salir del tema de delegar sin que profundicemos un poco cómo es ese proceso de delegar, porque entiendo que, bueno, uno delega, supervisa, controla. ¿Cómo gestionas este paso a paso para que luego vos digas, bueno, hasta acá, ahora sí estoy tranquila de que esto está realmente delegado? Y cuando vas haciendo, o sea, en mi caso, cuando voy haciendo el control y siempre el control es positivo, ya te vas dando cuenta que eso ya va como una rueda, ya va. ¿Haces cada tanto el control, lo haces cada cierta frecuencia o espontáneo? ¿Cómo funciona? Y dependiendo, porque en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos sectorizado por áreas y tenemos un grupo de mandos medios. Bien. Ese mando medio supervisa a su equipo y hace informes. Y después, aleatoriamente, nosotros vamos supervisando esa supervisión que se hizo al mismo tiempo, ¿me entendés? Bien. Entonces, siempre hay un doble o un triple control de todo. Bien. ¿Y cuántos mandos medios hay para una estructura de 6 unidades de negocio? Por el momento hay 5 mandos medios. La persona encargada de todo lo que es más industrial, la persona encargada de lo gastronómico, de los puntos de venta, de compras y de administración y Son recursos todos humanos. Transversales, digamos, los tenés a las 6 estructuras que tienen. Exacto. Sí, ¿Y, sí, cada, sí. y cada sucursal, ¿hay algún encargado o algo? Cada sucursal tiene su responsable de sucursal, que está responsable justamente de toda la sucursal. Y después tenemos en las cocinas que son más grandes, tenemos también un responsable de la cocina. Y metiéndonos un poco en la industria, ¿cómo ves la evolución de los alimentos saludables y en el caso de sin gluten también en Argentina o acá en la región? Y en general a nivel mundial hay un aumento de la conciencia del consumo, o sea, de qué es lo que me estoy metiendo a mi cuerpo. En Europa, por ejemplo, todo el mundo sin gluten está mucho más avanzado que acá. De hecho, bueno, nosotros cuando arrancamos hace 13 años, o sea, por ejemplo, condimentos, había una sola marca de condimentos certificada. Hoy tenemos marcas súper reconocidas que decidieron certificar para dar la seguridad de que es libre de gluten. Entonces, está habiendo todo un crecimiento en lo que es celiaquía, en el diagnóstico temprano, porque antes habían personas que quizás fallecían sin saber que tenían la enfermedad celíaca y por ahí no sé, vivieron toda su vida con dolor de panza, vivieron toda su vida con cólicos, con inflamación, con dolor de cabeza, con la piel reseca, con caída del cabello, con problemas hormonales, o sea, hasta con un cáncer y no sabían de dónde provenía, o sea, era como todo aislado y hoy tenemos diagnósticos más tempranos que dicen, bueno, esto tiene que ver porque tenés una enfermedad de base que es la celiaquía. Y alimentándonos de manera correcta pasa de ser una enfermedad a ser una condición y de esa manera evitamos otras enfermedades que se puedan despertar porque el intestino ahora está funcionando de manera correcta. Estamos en un proceso como de transformación
en general, digamos, en la industria del bienestar, independiente del rubro, donde lo que se veía solamente desde lo físico hoy empieza a verse más de un lugar integral, incluso no solo de lo físico, de la mente, sino hasta desde un lugar holístico. ¿Cómo ves desde tu lugar la industria, no solo a nivel global, sino en Mendoza actualmente? ¿Y cómo la ves en los próximos años? En cuanto a que se tome todo como un todo. Sí, el crecimiento de la industria del wellness como tal en esta integralidad. Y yo creo que cada vez se sabe más, se entiende mucho más que todo lo que ingerimos no es solamente que, bueno, va a impactar, no sé, me va a doler la panza si como algo que me hace mal. No, impacta en un todo. Esta conciencia que yo creo que tuvo un despertar muy fuerte con la pandemia, que fue como que nos hizo ver de repente que todo tenía que ver con todo, ha hecho que, bueno, que la gente se involucre mucho más y por lo tanto la industria se involucre mucho más. O sea, siempre hay cosas que van surgiendo previo a una demanda fuerte y hay cosas que surgen porque te lo pide el consumidor. Y bueno, yo creo que eso, que va a ir creciendo cada vez mucho más. Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, hace un año sacamos un pan casero que tiene fermentación lenta y que incorporamos nuevas materias primas para poder desarrollarlo, distinto al pan que ya veníamos elaborando. ¿Y por qué llegamos a este pan? Uno dice, bueno, está de moda el tema de la fermentación lenta. Sí, está de moda porque también se ha visto que tiene mucho efecto positivo en el organismo consumir algo que tenga previo hecho una fermentación. O sea, que la fermentación no se haga en el organismo, sino que previamente haya arrancado afuera. Entonces, esto es lo que nos va llevando a que haya más crecimiento, más conciencia de que la gente elija por qué elijo un pan y no otro, por qué elijo consumir sin gluten en lugar de con gluten. O sea, ya como que cada vez tenemos más opciones y ante las opciones la gente empieza a elegir de manera más consciente. Y desde este lugar más visionario de la industria, ¿cuál es tu visión con respecto a tu empresa? Ya para ir cerrando un poco el hecho de esta conversación y meternos en qué es lo que vos esperás para Olive en los próximos años y cuál es tu sueño como líder y como emprendedora de la industria. Yo creo que Olive va a seguir creciendo. Tenemos mucho potencial para crecer, muchas cosas todavía por hacer. Actualmente somos una empresa líder en la región, porque no solamente porque tenemos 6 sucursales, sino por esto de mantener e ir creciendo al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay muchos más lugares a los que podemos llegar y podemos abarcar. Por ahí no soy tan de la idea, si bien tengo como metas o visiones o sueños, son todos más conquistas a corto plazo. Yo no me imagino a 20 años, porque no, o sea, tengo también como esa parte de flexibilidad de no sé qué es lo que me va a surgir, no sé qué es lo que va a venir, no sé si de repente venderé mi parte o venderemos Olive o se fusionará con otra marca, no lo sé. Pero en principio te digo que, bueno, yo creo que tenemos mucho más lugares hacia donde ir, mucho más productos que podemos desarrollar y estamos yendo hacia eso, hacia, bueno, cada vez hay más materias primas que podemos implementar, cada vez surgen más cosas como esto de la fermentación lenta y empezamos a probar, a desarrollar y a ponerlo en el mercado a ver qué pasa. Me encanta. Rompiendo mitos. Sí. Una de las cuestiones que se dice de los alimentos sin gluten es que no pueden competir a nivel sabores. ¿Qué opinas de ese lugar? Un mito que totalmente rompemos con Olive. De hecho, hay muchas personas que no tienen enfermedad, o sea, que no tienen por qué consumir el producto a priori y lo eligen por el sabor, la calidad y por cómo les cae. O sea, yo desafío a que coman nuestro croissant. Yo acá tengo, voy a mostrar en las cámaras, voy a hacer un plano con el celu. Vamos a probar. Sí, obvio. Nuestro croissant, yo creo que, no sé, deja de lado muchos otras facturas de otras empresas panificadoras. La materia prima es de primera calidad, tiene un hojaldre. Esto se hornea en cada una de las sucursales también, entonces está bueno, es un producto fresco. Agarrá Marita.
el sabor está bueno, la calidad es buena. Muy bueno. Y después, bueno, yo creo que también la gente termina viendo el impacto esto de qué pasa si consumo sin gluten. O sea, para mí siempre yo le digo la prueba de fuego es con la pasta. Típico juntarse a comer pasta un domingo y después terminar todos con la panza hinchada y me quiero ir a dormir una siesta. Lo mismo lo haces con una pasta sin gluten y es como, bueno, listo, el domingo sigue. O sea, ya no tengo la necesidad ni de querer irme a dormir una siesta, ni de tener la panza hinchada. Y eso, si yo lo llevo al día a día, entonces noto que puedo llegar a las 9 de la noche sin la batería agotada, con una mejor calidad de sueño, con menor estrés, porque ya no es que todo mi cuerpo se tuvo que concentrar en procesar y degradar el gluten, sino que todo fue mucho más liviano para mi cuerpo, entonces me hizo mejor al final del día. Bueno, Me encanta. Y para cerrar, ¿qué significa para vos la palabra bienestar? Para mí la palabra bienestar, bueno, sí tiene que ver con un todo de lo que consumo, no solamente lo que consumo un alimento, sino de lo que consumo en general. O sea, las personas que consumo, lo que consumo en redes, lo que consumo en información, tiene que ver con ese todo que yo consumo y que ingresa en mí, egresa de la misma manera. O sea, si yo consumo cosas saludables, voy a dar algo saludable. Si yo consumo algo que me hace feliz, voy a dar felicidad. Entonces, tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias, Ando, por hacernos salir un poco de la caja, de cambiar un poco el paradigma, y creo que todo aprendizaje en las conversaciones suma muchísimo, tanto para ambos lados, desde el rubro de la alimentación hasta el rubro de la actividad física, así que lo veo súper enriquecedor, y mil gracias por ser parte de Wellness 360.